¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y bienvenidos a Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe contestaremos tus preguntas sobre el Día de Muertos. En nuestra sección infantil, el cuento Los astronautas. Mientras ella aseaba la tumba de su esposo, que recientemente había fallecido, el niño le preguntó: ¿Está aquí mi abuelito? No, tu abuelito no está aquí. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. El que coma mi cuerpo vivirá para siempre. Y en el Santoral te hablaremos de San Martín de Porres y también te diremos a quienes se les conoce como los profetas menores. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. No he muerto. Quizás viste que mi cuerpo fue llevado al sepulcro, pero no era yo. Era solo mi carne mortal. Las piedras no pueden enterrar tantos esfuerzos, tantas obras buenas, tantos logros, tantas obras de caridad. Una tumba no puede encerrar el amor que un día nació en mí con la acción del Espíritu Santo. Recuerda que siempre supimos que nuestro cuerpo era frágil y que algún día dejaría de funcionar. Pero tú como yo aceptamos las palabras que Cristo dijo un día: el que cree en mí, aunque muera, vivirá, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Deja que esas palabras resuenen en tu interior. Aunque la muerte parece ser la vencedora, ella fue vencida por Cristo resucitado. Por eso, no veas únicamente con tus ojos. Para eso tienes la fe. No te quedes con la imagen de mi cuerpo inerte. Recuerda, mejor, los bellos momentos que compartimos juntos. Quizás pienses que hubo cosas que quedaron inconclusas, pero en la sabiduría de Dios, todo está concluido cuando Él nos llama. En ese momento, Él inicia nuestra última purificación. Quita las lágrimas de nuestros ojos, aclara con su luz nuestras dudas y purifica nuestros sentimientos. Ante Él no vuelven a existir los enojos ni las tristezas. Ante Él todo es plenitud. Por eso, quiero que pienses que estoy en mi forma más plena. Con Él nada me falta. Más aún, con su gracia, Él da a los difuntos una virtud especial para que podamos comprender y amar más a nuestros seres queridos. Por eso, los difuntos siempre rogamos ante Él por nuestros familiares, para que un día estén tan felices como nosotros. Por eso, comencé diciéndote que no estoy muerto. Los cementerios, las criptas, las urnas son tristes. Por eso, no dejes tu pensamiento allí. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero ni tú ni yo estamos muertos. Tú
Aún tienes la vida terrena para alcanzar un día la vida plena. Yo tengo la vida eterna que Dios nos prometió. No he muerto. No fue un adiós. Estoy vivo ante Dios. Estoy vivo en tu recuerdo y en tu corazón. Estoy vivo en las obras que hice en la tierra. Y tu vida y mi vida se encontrarán ante el Dios que las creó y las quiere inmortales. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les deseo un maravilloso domingo y no solamente esto, sino un maravilloso mes. Gracias a Dios porque estamos iniciando ya el penúltimo mes del año y por supuesto que en este mes no podemos olvidar a nuestros fieles difuntos. Papá, mamá, hermanos, abuelos, amigos, parientes, todos ellos estarán en nuestras oraciones en estos días, ya que es lo mejor que podemos ofrecerles. Una flor se marchita, es hermosa pero se marchita. En cambio, nuestra oración por ellos de agradecimiento y para pedir por el perdón de sus pecados llega hasta la presencia de Dios. Pero amigos, llega el momento de escuchar el cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Los astronautas. El 1 de noviembre, Altagracia y su nieto Paquito fueron al cementerio. Mientras ella aseaba la tumba de su esposo, que recientemente había fallecido, el niño le preguntó: ¿Está aquí mi abuelito? No, tu abuelito no está aquí. Entonces el niño preguntó: Si no está aquí, entonces ¿para qué venimos a este lugar? Doña Altagracia colocó unas hermosas flores en el florero. Se sentó al borde de la tumba y luego acercó al niño para explicarle: Nosotros somos cristianos. Creemos que después de la muerte el cuerpo regresa a la tierra y se vuelve polvo, pero también creemos que nuestro espíritu se encuentra con Dios. En esta tumba están los restos de tu abuelito, pero él ya está en la presencia de Dios. Si limpiamos y arreglamos este lugar es para rendirle homenaje, pero la mejor manera de recordarlo es pedir por él en la misa y darle gracias a Dios por su bondad. Al niño le surgieron muchas dudas y comentó: Si mi abuelito ya está con Dios, ¿de qué sirve que pidamos por él en la misa o que le ofrezcamos a Dios oraciones en su nombre? ¿Necesita de eso para estar definitivamente con Dios? Doña Altagracia comprendió la confusión del niño y decidió explicarle mejor. Para que entiendas, te voy a poner un ejemplo haciendo una comparación. Imagina que la iglesia es un grupo de astronautas que quiere llegar a la luna. El grupo está subdividido en otros 3. El primero lo forman quienes apenas se preparan para el viaje. El segundo está configurado por aquellos que ya están dentro de una nave volando hacia la meta. Y finalmente el tercero está constituido por quienes ya llegaron triunfalmente a la luna. Este último grupo ya goza del lugar. Paquito se entusiasmó con el ejemplo y preguntó: Según esta comparación, ¿en cuál de los 3 grupos estaría mi abuelito? Estaría en los que están viajando dentro de la nave.
Paquito interrumpió. Eso significa que aún no llega a su meta. Doña Altagracia continuó con la comparación y dijo: Efectivamente, como su cohete aún no llega a la meta, necesita combustible y una buena guía u orientación para llegar más pronto a su destino. Paquito se preocupó por su abuelo y preguntó: ¿Cómo puedo ofrecerle gasolina y ayuda a mi abuelo? Para elevarse cada vez más alto necesita de una gasolina espiritual. Ese combustible se lo podemos ofrecer con la Santa Misa, nuestra oración y nuestros sacrificios. Paquito volvió a preguntar: Eso significa que si asisto a misa, pido por él y le ofrezco a Dios algún sacrificio, ¿puedo ayudar a mi abuelito para que llegue más pronto a su meta? Doña Altagracia movió la cabeza asintiendo y le dijo: La Iglesia de Jesucristo está formada por la Iglesia militante, la Iglesia purgante y la Iglesia triunfante. Y para que no quedara ninguna duda, le explicó con paciencia: La Iglesia militante somos todos los cristianos que aún vivimos en esta tierra. ¿Por qué se le llama así? Se le llama militante porque somos la milicia, los militares de Dios que defendemos el bien y nos esforzamos por construir una sociedad mejor. El segundo grupo es la Iglesia purgante. Está formada por aquellos difuntos que murieron siguiendo a Cristo, pero necesitan purificar o purgar algunos pecados. Este grupo es semejante al que viaja en la nave. Los difuntos ya dejaron este mundo, pero aún no se encuentran definitivamente con Dios. No pueden alcanzar su meta sin la completa perfección y mientras logran ese grado, permanecen en una etapa llamada purgatorio. Nosotros podemos ayudarles con misas y oraciones para que su purificación sea más breve. De hecho, la Biblia en el segundo libro de los Macabeos pide que seamos solidarios con los difuntos. Dice: obra santa y piadosa es orar por los difuntos para que descansen de sus penas. Paquito comentó: Voy a orar mucho por mi abuelito para que pronto salga del purgatorio. Altagracia concluyó diciendo: Cuando las personas se han arrepentido de todas sus faltas y se han purificado, salen del purgatorio para vivir inmensamente felices en la presencia de Dios. Al llegar a su meta se convierten en santas y forman parte de la Iglesia triunfante. Los santos y santas pueden interceder por nosotros ante Dios y también pueden interceder por los difuntos para que un día todos gocemos de la vida eterna y plena que ellos gozan. Por eso, el día 2 de noviembre, la Iglesia entera pide por los fieles difuntos y el día 1 por quienes ya llegaron a su meta. Con nuestras oraciones y las de la Iglesia, tu abuelito pronto llegará a su meta y será santo. Entonces lo recordaremos en la fiesta de todos los santos. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 51 al 58. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Queridas hermanas y hermanos,
Tenemos que reconocer que, aunque no nos gusta, esta vida está llena de límites. No podemos conocer todo, no podemos comer todo, no podemos estar despiertos todo el tiempo, ni podemos viajar más allá de determinadas distancias o entrar a lo más profundo del océano. Estos límites son parte de la naturaleza humana y nos recuerdan que no somos Dios. Solo Él es eterno, ilimitado, sabio sin límites, pero esto no significa que la vida sea mala. Con sus limitaciones la vida tiene muchas cosas hermosas. Incluso, a veces los límites son hermosos. Por ejemplo, cuando está atardeciendo y se nos recuerda que el día termina, el sol del atardecer es maravilloso. También es hermoso ver cómo un niño termina esa etapa de la infancia para convertirse en joven. Los límites también nos deben hacer valorar lo que tenemos porque tarde o temprano se terminará. Por eso, hay que aprender a gozar a los seres queridos cuando están cerca de nosotros, valorar la salud, los alimentos, los bienes materiales e inmateriales y no desaprovecharlos, como aquella gente que cuando va a una fiesta va con su cara de amargada y no quiere participar. Muchos que quisieran dar un abrazo ahora a un ser querido ya no lo pueden hacer porque no está con ellos. La muerte es también un límite marcado desde que nacemos, pero no es solo algo malo. Acompaña a la bendición de haber nacido. Solo quienes nos hemos visto bendecidos por el don de la vida pasaremos por ese trance que marca el final de una vida terrena. Sin embargo, Dios, que es infinitamente bueno y amoroso con nosotros, nos ofrece algo de lo que no pueden gozar ni las más grandes galaxias o estrellas o montañas: la trascendencia, vivir más allá de un determinado periodo, vivir más allá de esta vida terrena. Y para ello, nos envió a su Hijo Jesucristo que, además de enseñarnos que quien ama y es misericordioso, como dice el Evangelio, no puede morir, Cristo aceptó morir en la peor forma para que quedáramos convencidos de que ni la peor muerte puede acabar con la vida de quien aceptó ser hijo de Dios y vivir como su Hijo Jesucristo. Esto nos recuerdan las lecturas de hoy. Por eso pidamos para que Dios nos ayude a vivir cada día de la mejor manera, aprovechando cada bendición de esta vida, cada persona, cada bien, cada día, cada segundo, para que cuando llegue el momento de nuestro juicio, seamos juzgados como quienes supieron ser agradecidos, comprometidos con quien les dio tanto amor, y podamos regresar a Él para unirnos en nuestra alegría eterna con Dios, la Virgen María, los santos y todos nuestros seres queridos. Hoy, en esta misa recordamos que nuestros seres queridos han trascendido porque seguramente un padre, una madre que siempre nos ofreció agua para beber, alimento para comer, vestido para tener algo correcto en el frío y en el calor, que nos sacó de nuestras cárceles de miedo, o bien nos acompañó en la enfermedad, por estas obras de misericordia, como tantos otros amigos o tantas personas de bien, les han construido una corona en el reino de los cielos. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. El 3 de noviembre se celebra San Martín de Porres. Él nació en Lima, Perú. Fue hijo de un blanco español y de una negra africana. Claro que por el color de su piel, su padre no lo quiso reconocer y en el libro de su bautismo pusieron de padre desconocido. Qué sinvergüenza, señor, ¿verdad? Su infancia no fue demasiado feliz, pues por ser mulato era despreciado en la sociedad. Aprendió muy bien los oficios de peluquero y de enfermero y aprovechó estas dos profesiones para hacer muchos favores gratuitamente a los más pobres.
A los 15 años ingresó a la comunidad de los padres dominicos y con la ayuda de varios ricos de la ciudad fundó el asilo de Santa Cruz para reunir a todos los vagos, huérfanos y limosneros y ayudarles a salir de su penosa situación. San Martín de Porres murió el 3 de noviembre de 1639 a los 60 años. El 4 de noviembre se celebra a San Carlos Borromeo. Carlos significa hombre prudente. Este santo nació en Italia dentro de una de las familias ricas, los Borromeo. Fue obispo de Milán, la ciudad más poblada de Italia. Como los fieles de esa ciudad conocían muy poco de su fe, San Carlos fundó 740 escuelas de catecismo con 3,000 catequistas y 40,000 alumnos. También fundó 6 seminarios para preparar muy bien a los futuros sacerdotes. Para esos seminarios redactó un reglamento que ha servido para todos los seminarios del mundo. Este santo trabajaba tan intensamente que murió muy joven, a los 46 años, la noche del 3 al 4 de noviembre de 1584. El 5 de noviembre se celebra a San Celestino V. Este santo se hizo famoso por ser el primer papa en renunciar a su cargo. Celestino significa inclinado hacia lo que es del cielo. Le gustaba mucho la vida de soledad y oración. Por su forma de vida lo nombraron director de 14 conventos y era tan generoso que fue ganando la fama de santo. Pero fíjense que en 1294, cuando murió el papa de su tiempo, que era Nicolás IV, los cardenales debían elegir al sucesor, pero no se ponían de acuerdo. Ya llevaban 2 años sin poder elegir al nuevo pontífice, y al fin se les ocurrió la idea de elegir como papa a este monje que tenía fama de santidad. Así que un día, cuando él menos lo imaginaba, llegaron varios prelados al monte donde habitaba para comunicarle la noticia. Lo habían elegido papa. Él se espantó mucho con la noticia, pero la gente le pidió que aceptara. Celestino tenía 80 años cuando inició su pontificado. Sin embargo, a los pocos días, Celestino se dio cuenta de que no estaba preparado para ese cargo tan difícil y que no tenía ni las cualidades para ello. No conocía las leyes y cánones que rigen a la Iglesia en el Vaticano. No sabía bien el latín con el que se redactan los documentos pontificios. Pero lo más delicado es que quería seguir viviendo como monje y se encerraba semanas enteras en su cuarto para orar y meditar mientras muchos asuntos que urgían quedaban pendientes. Después de 5 meses de pontificado, reunió a todos los cardenales y les pidió que eligieran a otro papa. Así, pudo regresar a vivir como monje en soledad y oración. Esto sucedió el 13 de diciembre de 1294. Así que como ven, este monje que fue papa regresó después a ser monje renunciando a tan importante cargo. El 6 de noviembre se celebra a San Alejandro de Sauli. Alejandro significa el que protege con fuerza. Este hombre nació en Milán, se hizo sacerdote en la comunidad de los padres barnabitas, llegó a ser superior de su comunidad y confesor de un gran obispo de San Carlos Borromeo. Tenía muy buena amistad con San Felipe Neri y más tarde también él fue electo obispo de la isla italiana de Córcega, donde hizo mucho bien, muriendo en 1592. El 7 de noviembre se celebran los profetas menores y por ello preguntamos, ¿qué es un profeta? En la Biblia se entiende que el oficio principal de un profeta es llamar al pueblo a la conversión y anunciar los males que llegarán si la gente no se convierte. Hay que decir que los profetas se dividen en 2 clases, profetas mayores y menores. Se llama mayores a los que escribieron obras de muchas páginas. Los profetas mayores son solo 4, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. En cambio, los profetas menores son aquellos que hicieron escritos con pocas páginas. Los profetas menores son 12. Casi todos vivieron entre los años 750 y 500 a.C. Pues vamos a ver a cada uno de ellos en forma rápida. El primero se llamó Amós. Era un pastor y recolector de higos. Dios lo envió a avisar a Israel que si no dejaba de adorar a los ídolos y si los ricos seguían explotando a los pobres, les llegarían terribles castigos. La gente no le hizo caso y el pueblo de Israel fue llevado fuera de su tierra al destierro. También los ricos quedaron en la miseria por no haber tenido compasión de los más pobres. El segundo se llama Oseas. Estaba casado con una mujer que le fue infiel, pero por orden de Dios la perdonó y la volvió a aceptar en su casa. Después que hizo eso, Dios le dijo que el pueblo de Israel se parecía a su esposa por sus infidelidades, pero que él lo perdonaba y lo seguiría amando siempre. Con esto aprendemos que a veces nosotros somos infieles, pero Dios siempre se mantiene fiel con nosotros.
Oseas nos recuerda el gran amor que Dios nos tiene a todos, a pesar de lo malos que somos con Él. El tercer profeta menor se llamó Ageo. Él redactó el escrito más corto del Antiguo Testamento, que consta de solo 3 páginas. Profetizó hacia el año 529 a.C., cuando los israelitas volvieron del destierro. Él los animó a construir el nuevo templo de Jerusalén y en nombre de Dios les prometió que Dios les enviaría la paz. El cuarto fue Joel. Su mensaje es un llamado a hacer penitencia y arrepentirse de los pecados. Por eso, siempre leemos sus textos cada año durante la misa del miércoles de ceniza. El quinto se llamó Malaquías, no aquel de las profecías, no se confunda, ¿eh? Su mensaje va dirigido contra los sacerdotes que no cumplen bien sus deberes y contra el pueblo que va dejando de lado sus obligaciones. Malaquías anuncia que llegará el día en que Dios vendrá a juzgar nuestras obras. Malaquías anunció que antes de la llegada del Cristo Mesías aparecería un precursor, Juan Bautista, para prepararle su venida. El sexto profeta menor es Sofonías. Él profetizó diciendo también que si la gente no se convertía, llegaría el momento en que Dios, con gran poder y severidad, se presentaría a juzgar a los pecadores y a dar a cada uno su merecido. El séptimo profeta se llama Jonás y es muy conocido. Él fue llevado milagrosamente por Dios en el vientre de un monstruo marino hasta Nínive para que predicara ahí. Esa ciudad se había llenado de crímenes y cosas muy malas. Por eso Jonás les anunció que si no cambiaban su forma de vivir, la ciudad sería destruida. La gente aceptó su mensaje, hizo penitencia y se alejó del pecado. Así, la ciudad se salvó de la destrucción. Pero, amigos, después de un tiempo los ninivitas se volvieron a portar mal. Entonces apareció otro profeta menor llamado Nahum, para decirles que si continuaban así, la ciudad sería destruida. Lamentablemente no le hicieron caso y todo sucedió como él lo dijo. Y con Nahum ya llevamos 8 profetas, solo nos faltan 4. El noveno profeta se llama Habacuc. Vivió en un tiempo en que la situación del pueblo de Israel era muy difícil. Por eso le preguntó a Dios, ¿por qué nos sucede todo esto? Y Dios le respondió diciendo, todo tiene su fin y cada problema tendrá su solución. Habacuc, que escribió la famosa frase, el justo vive por la fe, y repite frecuentemente, ay de los que se dedican a obrar el mal, ay de los que olvidan a Dios, ay de los que consiguen ganancias mal adquiridas, etc. El décimo profeta es Miqueas. Él anunció que Jesús nacería en Belén. El penúltimo profeta es Abdías. Su profecía es como una súplica que las almas humilladas y perseguidas le hacen a Dios para que haga justicia contra sus opresores. Y el último profeta menor es Zacarías. Él animó a las gentes a contribuir a la construcción del templo, diciendo, ¿por qué las tierras no les producen? ¿Por qué los negocios no les prosperan? ¿Por qué no logran ahorrar nada? Es porque mientras ustedes viven en casas bien hechas, el templo de Dios está sin construir. Y Zacarías avisa que quienes ayuden con generosidad a la construcción del templo para Dios recibirán grandes ayudas del cielo. Y para que no se les olvide, amigos, los nombres de los profetas menores son Amós, Oseas, Ageo, Joel, Malaquías, Sofonías, Jonás, Nahum, Habacuc, Miqueas, Abdías y Zacarías. El 8 de noviembre se celebra a San Andrés Avelino, santo napolitano que fue primero un abogado muy famoso y después se hizo sacerdote teatino. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Y ahora nos vamos con la sección de Cultura y Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. Cada año durante las celebraciones en honor de los difuntos vemos una mezcla de ideas y creencias que en ocasiones pueden confundir a los cristianos y poner en peligro su fe. Por eso hoy en este programa vamos a contestar a lo que la gente se pregunta. Raúl nos va a hacer el favor de leer cada pregunta e iremos contestando. ¿Qué les parece? Muy bien, padre, vamos si le parece con la primera pregunta. Esta dice así: ¿es necesario ponerles comida a los difuntos? Bueno, amigos, los alimentos son para satisfacer el hambre del cuerpo. Si el cuerpo ya ha muerto, pues no necesita de alimentos, ni tampoco de otros elementos como vestido o medicina. En algunas culturas que no conocen el Evangelio creen que las almas siguen necesitadas de alimento y que vagan hambrientas y sedientas por el mundo.
Preocupados por esa idea, sus familiares les ofrecen alimento el Día de los Muertos, pero pensemos un poco. Si las almas necesitaran alimento, entonces ¿por qué no ofrecérselos durante todo el año? ¿Por qué dejar a los familiares difuntos morirse de hambre durante todo el año? Afortunadamente, la predicación de Cristo nos ha enseñado que los fieles difuntos que ya están con Dios no necesitan nada material porque Dios les da la felicidad y el descanso eterno. En todo caso, si algunos difuntos aún se encuentran en el purgatorio, no necesitan de cosas materiales, sino de tu oración, de nuestra oración y de la celebración de la Santa Misa por ellos. ¿Es cierto que los difuntos vienen al mundo en 2 fechas? Esa pregunta es muy frecuente. Más aún, algunos católicos dicen equivocadamente que el día 1 es para los muertitos y el 2 para los muertos adultos. Así que vamos a aclarar. El día 1 de noviembre, la Iglesia festeja y celebra a los difuntos que, después de haberse purificado de sus pecados, ya viven en plenitud con Dios. Por eso se le conoce como el Día de Todos los Santos y es un día de fiesta. El día 2 tiene un sentido totalmente distinto, porque la Iglesia conmemora y ora por los difuntos que aún se encuentran en proceso de purificación o purgatorio y no han llegado al encuentro pleno y definitivo con Dios. A ver, aquí quisiera interrumpirte un momento, Salvador. Cabe la pregunta, entonces, ¿por qué algunas personas creen lo de los muertitos y lo de los muertotes? Fíjate, Raúl, que el origen de esta creencia está en la mentalidad prehispánica que creía que los muertos regresaban a la tierra en el 9º mes del calendario solar azteca, correspondiente al inicio del mes de agosto. Mucha atención. En el tiempo de los indígenas, en el tiempo prehispánico, las ofrendas se ponían en agosto, no en noviembre. Los vivos organizaban fiestas en su honor, dedicando los primeros 15 días a los difuntos niños y los posteriores 15 a los adultos, y para ayudarles a recordar el camino, les marcaban el camino con luces y flores de vivo color amarillo, el cempasúchil, y luego los recibían en casa con una ofrenda elaborada con sus alimentos y bebidas favoritas. La creencia anterior se modificó con la llegada de los misioneros católicos. La fecha de agosto se cambió por la del calendario cristiano, que recuerda a los fieles difuntos los días 1 y 2 de noviembre. La mezcla de creencias prehispánicas y cristianas causó confusión en algunos, y así es como surgió la idea equivocada de que los difuntos chiquitos visitan la tierra el día 1 y los adultos el día siguiente. Hay que poner mucha atención en que la Biblia nos enseña que después de la muerte, los difuntos inician otra vida distinta en la que ya no necesitan ni alimento ni bebida. Al estar cerca de la plenitud de Dios, no necesitan viajar como almas tristes, solas y hambrientas. Por eso los cristianos, si gustan, podemos poner una ofrenda para rendirles un homenaje, darle gracias a Dios por todo el bien que hicieron en esta tierra y orar por ellos, pero no para que se alimenten y sacien su hambre. La ofrenda puede ser un signo de la alegría eterna que gozan ellos y de la comunión que volveremos a tener con ellos en la vida eterna. Aquí tengo otra pregunta. ¿Desde cuándo conmemora la Iglesia el Día de los Fieles Difuntos? La Iglesia siempre ha orado por los difuntos, pero fue a partir del 2 de noviembre del año 998 en que se creó un día especial para ellos. Esto fue instituido por San Odilon, monje benedictino y quinto abad de la abadía de Cluny, Francia. Su idea fue adoptada por Roma en el siglo XIV y de ahí fue difundida al mundo entero. Aquí hay otra pregunta. ¿Los difuntos siguen viviendo en este mundo? Muy buena pregunta, y surge esta pregunta seguramente de muchas películas como la de Ghost, en donde el difunto está ahí pegadito a la persona que está viva. No, definitivamente no. El mundo material y terreno es para el desarrollo de la vida humana. Cuando la persona muere, su cuerpo o sus restos permanecen en el mundo, pero su espíritu se encuentra con Dios para recibir un juicio sobre su vida. Por este juicio sobre sus obras y virtudes, la persona merecerá el cielo, el infierno o una etapa transitoria llamada purgatorio. Es falso que Dios permita que las almas vaguen por el mundo sin definir su situación final. Una pregunta más. ¿Cómo puedo ayudar a los difuntos que están en el purgatorio? Sin duda que esta pregunta muchos de ustedes, amigos del auditorio, ya la han hecho. Y bueno, existen diversas maneras de ayudar a nuestros difuntos. La oración, la aplicación de la Santa Misa por ellos y también todo aquello que podamos ofrecer a Dios en sacrificio.
Otra manera de ayudar son las llamadas indulgencias. Estas se obtienen mediante la confesión, celebración de la misa, comunión, oración y sacrificios. Y muchas obras de misericordia. Siempre que hacemos algo bueno y lo aplicamos por los difuntos, podemos ayudar en una indulgencia parcial o en una indulgencia plenaria. ¿Con las misas del novenario, un difunto supera la etapa del purgatorio? Cada persona tiene su historia personal. Cuando un difunto muere en gracia total, sin ningún pecado o deuda, se encuentra con Dios inmediatamente porque no tiene ningún impedimento. Pero si una persona bautizada no muere en gracia total o no realizó las buenas acciones que esperaba, tendrá que purificarse según su propio caso. Por poner un ejemplo, quien asistió a la celebración de la Santa Misa todos los domingos de su vida superará más pronto el purgatorio que quien casi no asistía a misa. Este último tendrá que purificar esa deuda. Por eso no se puede decir que el novenario, los 9 días después de que muere una persona, son como un ritual mágico con el que el difunto se libra del purgatorio automáticamente, mágicamente. Cada persona necesita la ayuda espiritual según su caso, y hay que recordar que la celebración de la misa por los difuntos nunca, de verdad, nunca sale sobrando, y es además una obra de misericordia. A veces hacemos mucho por los vivos, pero se nos olvida pedir por los difuntos. Esta pregunta que sigue es muy curiosa. ¿A qué se le llama el ánima sola? A ver, Sergio, te toca contestar. Claro que sí, una muy buena pregunta. Pues muchos fieles oran constantemente por los difuntos, pero no solo por sus familiares o conocidos, sino por todos en general. Con el deseo de ayudar a los difuntos del purgatorio que necesitan más oración, piden por el alma más necesitada o más sola. No es que en el purgatorio se encuentre sola o abandonada, sino lo que se entiende es que quizás no tiene quien pida por ella. Pero fíjate qué bonito, Sergio. Hay personas que dicen, esta persona no tuvo esposo, esposa, hijos, familiares. Cuando muera no hay nadie quien pida por ella. Entonces la comunidad se une y dice, yo voy a pedir por esta persona que quizás después de que murió no hay nadie quien pida por ella. Claro que sí, esa es la solidaridad cristiana y bueno, el buen deseo de ayudar a los difuntos más necesitados fue quien hizo surgir la devoción a la llamada ánima sola. Es creencia popular, amigos, que quienes oran por las ánimas, almas o difuntos y les ayudan a superar el purgatorio, reciben en agradecimiento alguna gracia o milagro. Esto puede ser posible porque quienes se han purificado y ya están con Dios tienen un nivel de santidad con el que pueden interceder por nosotros. Aquí hay una pregunta, padre, muy rara. Preguntan que si está prohibido ponerles crema a los difuntos. Ah, caray, eso está muy raro. A ver, léela con cuidado, Raúl. Yo creo que la persona que llamó o quien anotó la pregunta se confundió un poco y más bien tiene que ver con si puede cremar a los difuntos. Caray, la pregunta seria, ¿es cierto que la cremación está prohibida por la iglesia, padre? Bueno, miren, la palabra cremación no significa ponerse crema, definitivamente, sino incinerar el cuerpo del difunto, y esto nos va a ayudar a contestarlo Salvador. Por favor, Salvador. Muchos cristianos continúan con la costumbre de sepultar a sus difuntos, pero esto no significa que la cremación esté prohibida por la iglesia. Razones personales, falta de perpetuidad en los panteones, lejanía e inseguridad de cementerios son causa de que actualmente muchos prefieran cremar a sus difuntos y después colocar sus restos en una cripta parroquial. La cremación está permitida siempre y cuando se realice con respeto para los restos del difunto. ¿Dios permite a los difuntos realizar venganzas o espantos? Bueno, una pregunta especialmente para los chiquitillos y vamos a tratar de contestarla en la forma más sencilla posible. Miren, una vez terminada la etapa terrena del ser humano, su espíritu deja este mundo. Aunque la fantasía popular piensa que quienes murieron enojados o por causa de la maldad desean regresar al mundo para vengarse y hacer justicia, esto es incompatible con la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque Dios no puede permitir a un difunto ocasionar daño a los vivos y hacer su propia justicia. Después de la muerte, óigalo bien, pequeñito, Dios es el único que realiza la justicia y da a cada uno lo que merece, así que nada de que los muertos van a venir a jalarte las patitas o a espantarte. Pues esta pregunta justamente es parecida a la anterior. ¿Pueden los muertos realizar travesuras como jalar los pies? Bueno, pequeños, sin duda ya están poniendo atención ¿cuál será la respuesta? No voy a contestar solo sí o no. Mejor hagamos una reflexión. Si el alma o espíritu se separa del cuerpo,
El alma deja de tener huesos, músculos, etc. para poder tocar a las personas. Por lo tanto, es imposible que un difunto pueda tocar, jalar o mover a una persona. Es muy común que las personas miedosas y sugestionables sientan que alguien las toca o les jala los pies, pero ¿permitiría Dios a un difunto hacer travesuras? ¿O qué supuesto mensaje pretendería dar el difunto haciendo eso? La siguiente pregunta dice así: ¿es cierto que un muerto se le puede subir a alguien? Algunas personas dicen que cuando están acostadas o dormidas sienten que se les sube el muerto, pero curiosamente la mayoría de quienes dicen eso son miedosos y sugestionables. Es muy común que cuando alguien está presionado por problemas, refleje durante el periodo de sueño su angustia y ésta se manifieste en sensaciones de opresión del pecho o sensación de falta de aire. Por eso, cuando las personas despiertan, tienen la sensación de que tuvieron un peso encima. Pero fíjense que lo más frecuente es lo siguiente. A veces como que nuestra mente está despierta, pero el cuerpo no. En esos casos nuestra mente tarda en mandar la señal de movimiento al cuerpo y por eso sucede que alguien está medio dormido o casi despierto y quiere mover una parte del cuerpo y siente que no puede, como si se hubiera paralizado, pero esas son sensaciones únicamente pasajeras y no tienen nada que ver con que se le subió a una persona el muerto. Una pregunta más. ¿Es cierto que una persona que murió embrujada no puede descansar? Ah, caray, cómo inventa cosas la gente. ¿Serio? Demasiadas cosas, Padre José. Algunos dicen que quien murió embrujado o con alguna maldición no puede descansar, pero esto es absolutamente falso. El eterno descanso y la vida eterna para los difuntos no depende de las supuestas brujerías o magias del ser humano, sino de las buenas acciones del cristiano y de la redención que nos ofrece Cristo. Nunca puede ser más grande el poder humano que el de Dios, no hay que olvidarlo. Otra pregunta. ¿Los fantasmas son almas en pena? A ver, pensemos un poquito. Cuando escuchamos una grabación con la voz de alguien no nos confundimos. Sabemos que no es la persona, sino solo su voz grabada en una cinta o un disco. Los fantasmas no son el alma de la persona. Podríamos decir que son como una huella de la persona, pero no la persona. Algo así como la voz de alguien que escuchamos en una grabación. Es su voz, pero no es la persona. Los fantasmas serían algo así como la energía que queda de la persona después de su muerte. Esa energía puede ser vista o escuchada por gentes muy sensibles, pero no se trata de la persona. Una gran respuesta, sin duda alguna, que hoy hemos aprendido mucho. Esta es la última pregunta. ¿Me puedo comunicar con los muertos, padre? Mira, Raúl y querido auditorio, muchos se han querido comunicar con los difuntos. ¿Por qué? Por no aceptar la muerte con fe, o bien para satisfacer dependencias, emociones enfermizas o incluso caprichos económicos, y para ello pues han inventado elementos como la Ouija o las sesiones de espiritismo, y lamentablemente sus intentos los han hecho caer en la trampa de charlatanes que les quitan el dinero o que, por otra parte, abren puertas al maligno, porque vamos a poner algún ejemplo. Yo me comunico con alguien y supuestamente el difunto empieza a decir, aquí estoy. ¿Cómo sé que es el difunto? Le voy a pedir que me muestre su IFE o cómo se va a registrar, cómo se va a identificar. Por lo tanto, Satanás puede tomar el lugar de aquel difunto y decirme, soy tu difunto, y entonces empezar a tener una relación conmigo para una relación destructiva. Por lo tanto, esto no es correcto, ¿verdad, Sergio? Claro que no, Padre José. Además, aquellas personas quienes dicen poder hablar con los difuntos para asuntos mundanos, ¿cómo comprueban que de verdad pueden hacerlo? Generalmente se aprovechan del deseo de los dolientes para inventar todo tipo de fantasías. Pero, por otra parte, ¿cómo saben que están comunicándose con un difunto y no con un ser demoníaco? Recordemos que el maligno puede engañar y presentarse como un difunto para alejarnos de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Eso que dices es muy cierto, Sergio, pero también es necesario recordar que el espiritismo está prohibido y condenado por la Sagrada Escritura, que dice: no sea hallado quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Dios cualquiera que hace estas cosas. Así lo dice el libro del Deuteronomio en su capítulo 18. Así que, amigos, la fe católica nos enseña a aceptar la separación entre el mundo terreno y el de los difuntos. Dejen que los muertos entierren a sus muertos, dice Jesús, pero además nos enseña que podemos comunicarnos y unirnos con ellos, sí,
pero mediante la oración, en acción de gracias y alabanza a Dios, y con la esperanza de que un día, si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, encontraremos a nuestros difuntos para vivir eternamente en unión con Dios. Amigas, amigos, ha sido un programa maravilloso, pero llega el momento de despedirnos. Y recuerden que las misas gregorianas en las que ustedes anotaron a sus fieles difuntos ya comenzaron ahí en la parroquia de San Cosme. Mayores informes en mi parroquia 55-55-66-7744. Que Dios les bendiga y que pasen un maravilloso domingo y un maravilloso mes. Hasta la próxima. Señor, inicia un nuevo mes en nuestro calendario. Ayúdanos a agradecer la oportunidad de vida que nos das, a vivir con alegría y entusiasmo, a bendecirte con tu providencia que nos ayuda a tener casa, vestido y sustento. Ponemos nuestra vida y la de nuestros seres queridos en tus manos. Cuídanos y llénanos de tus bendiciones. Que tu divina providencia se extienda siempre y en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Amén. Que la divina providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte, los sagrados sacramentos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos. Como era en el principio, por los siglos de los siglos. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.